Ok, seguimos con la clase. Estamos en la clase número 22 de la guerra espiritual. Hemos visto bastante. La semana pasada vimos el movimiento ecuménico. Ahí terminé, que era una corriente religiosa y filosófica propia del cristianismo afín con la Iglesia Católica. Entonces dijimos que era el movimiento que trata de promover la unidad de la Iglesia, de que todas las iglesias cristianas estén juntas y que todas tienen la misma fe y todas estén juntas y todas sean una. Pero ya explicamos que no es así. Hoy en día existe un gran énfasis en la unidad ecuménica. Aquellos que promueven tal unidad declaran que todos los que siguen a Jesús somos cristianos. Debe ser así, sin embargo, hay diferencias entre muchos grupos. El cristianismo bíblico y el catolicismo romano son dos cosas diferentes, porque creen cosas diferentes sobre la salvación, la autoridad de la Biblia, el sacerdocio de los creyentes, la obra redentora de Cristo, el pecado y la doctrina de los apóstoles. Es decir, todas esas doctrinas son completamente diferentes. Cuando nosotros estudiamos el catolicismo, cuando estudiamos sus dogmas, las encíclicas papales, nos damos cuenta que están completamente lejos de la escritura. No tienen, hay cosas escriturales que ellos no hacen. Y entonces eso nos separa, eso crea separación entre nosotros. Otro grupo que también está separado nuestro son los testigos de Jehová. Doctrinalmente nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Ellos, primero que todo, ellos creen que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es un ser creado, así como Dios creó a los ángeles, así creó a Jesús. Y la palabra nos enseña que Jesucristo es Dios y que en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces esa es una diferencia que tenemos con ellos, una diferencia abismal. Todas las cosas muchísimas cosas de las que ellos enseñan no tienen base bíblica. Es más, ellos tienen una Biblia que son los únicos que tienen una Biblia que es de ellos, la editaron ellos mismos, que se llama El Nuevo Mundo. Y entonces tenemos diferencias abismales, no se pueden conciliar esas diferencias. Otros son los mormones también, estamos lejos también de ellos, de lo que ellos creen, de lo que ellos comparten. Ellos tienen otra doctrina completamente diferente de lo que nosotros creemos, de lo que es el Evangelio, de las Escrituras. Los cristianos genuinos, nacidos de nuevo, tenemos que tener nuestras enseñanzas, nuestras doctrinas completamente basadas en la Biblia. Entonces, volviendo al punto del ecumenismo, no tenemos nada nosotros de afinidad con esta doctrina. Otros son los cristianos liberales, son los que hablan que no hay pecado, que ya todo está consumado, que no tenemos que orar, que eso se van a los extremos, a las partes más extremas. Tampoco nosotros tenemos nada que ver con eso, porque están fuera completamente de la Escritura. Y vamos a leer una Escritura, Mateo 7, 21. El mismo Señor Jesucristo hablando y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, yo no los conocí. Ustedes podrán hablar y podrán decir de mí, pero yo a ustedes no los he conocido. Entonces nosotros tenemos que estar bien claros en eso de la unidad. Y tenemos que saber que esa es una más de las artimañas del diablo para seguirle poniendo tropiezos y trabas a la iglesia. Vamos a ver otra más, otra artimaña de los últimos tiempos del enemigo. Como se mete, como sigue atacando a la iglesia todo el tiempo
tiempo de que la iglesia ha venido trayendo siempre tropiezos, artimañas, maquinaciones contra la iglesia para que la iglesia no avance, para que la iglesia no cumpla el propósito para que tiene en la tierra. Y la iglesia, por encima de todo eso, la iglesia ha seguido avanzando. Aquí estamos nosotros. La iglesia sigue haciendo su papel porque siempre hay un remanente, siempre hay hombres y mujeres que se paran firmes en la palabra, que saben que es la palabra de Dios, la única, que tiene que ser nuestro estandarte, la palabra de Dios, que ella no se puede torcer, que ella no se puede livianar, que ella no se puede mezclar con las corrientes del mundo. Han venido muchísimos movimientos a través de la humanidad y la palabra de Dios ha permanecido para siempre, porque el Señor dijo que ella iba a permanecer y que no iba a poder el infierno contra ella, contra la iglesia, contra su palabra. Y nosotros como sus hijos tenemos que ser quienes cuidemos esa palabra. Nosotros tenemos que defender nuestra fe. Nosotros tenemos que estar conscientes de las cosas que están pasando en el mundo, y tenemos que estar preparados para hacer defensa de la palabra. Primera de Pedro 3:15. La primera carta de Pedro 3:15. Dice, vamos a leer el 14. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Es decir, que siempre vamos a estar propensos a que nos ataquen, a que nos digan cosas por nuestra fe. Y nosotros tenemos que saber que tenemos que mantener esa postura, no la podemos cambiar. Ahí tenemos que ser nosotros radicales. Nosotros no podemos dejarnos llevar por las corrientes del mundo. Nosotros no podemos dejar que la corriente del mundo nos arrastre y nos envuelva a nosotros. Como les decía, durante todos estos siglos, 20 siglos que tiene la iglesia, durante todos estos siglos hemos sido atacados, durante todos estos siglos hemos padecido persecuciones, la iglesia ha sido atacada, los cristianos han sido sacrificados, los cristianos han sido muertos de formas terribles. En la Roma de Nerón los quemaron, los crucificaron, se los echaban a los leones. Luego fueron a la Inquisición, en el tiempo de la Santa Inquisición, fueron masacrados, fueron quemados vivos por ser tratados como herejes, porque estaban en contra de la corriente del mundo en ese momento. Entonces la iglesia siempre ha padecido y la iglesia va a seguir padeciendo porque tenemos que defender nuestra fe. Porque la fe tenemos que mantenerla intacta. Los valores de nuestra fe, los principios del Evangelio, nosotros no los podemos negociar, son inalterables, no pueden cambiar. Entonces nosotros tenemos que hacer defensa de nuestra fe. Otra artimaña del enemigo en estos tiempos esta no es nueva, esta tiene muchos tiempos, del siglo pasado también, pero en los últimos tiempos está de moda y en los últimos tiempos está pasando horrible, y es la iglesia cristiana inclusiva. Las iglesias cristianas inclusivas son aquellas confesiones cristianas que no consideran como pecado la homosexualidad. Estas son las iglesias que se llaman cristianas inclusivas, porque
porque ellas están abiertas a que vengan todas las personas como están. Y si nosotros vamos a las Escrituras, el Señor Jesucristo no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, la iglesia no puede hacer acepción de personas. Nosotros recibimos a todas las personas que quieran venir a la iglesia, pero les tenemos que enseñar lo que está bien y lo que está mal, porque esa es la misión de la iglesia. La iglesia es la portadora de la verdad, por eso la iglesia no se puede mezclar con las corrientes del mundo, porque se diluiría el evangelio puro. Entonces, una de esas primeras iglesias en adaptarse a esta postura fue la Iglesia Católica Liberal en Australia, Sydney, en el año 1916. Estaba formada por personas heterosexuales y homosexuales. Actualmente existen muchas que solo están formadas por homosexuales y los pastores que las dirigen son homosexuales. Las hay de todas las denominaciones conservadoras y más antiguas, luteranas, metodistas, bautistas, episcopales, católicas y sinagogas. Me puse a buscar mucho y no conseguí pentecostales. Es decir, parece que los pentecostales son los más rajatabla y los que más guardan la doctrina, porque miré que dice bajo todas las denominaciones. Busqué una lista larguísima. En los Estados Unidos hay montones. En los 50 estados hay muchísimas iglesias cristianas inclusivas. Y en Europa hay también bastantes. Y en América Latina están proliferando en muchos lados. En Brasil, solamente este año en Brasil, en una región se han abierto 12 iglesias cristianas inclusivas. La región llaman que una ciudad o un pueblo. ¿Cómo? La región la llaman como una ciudad. Es una ciudad. Okay. Es una ciudad, vamos a decir como Miami. Son muchas. Esa nota era de mayo. En 5 meses que el año han abierto 12. Uy. Dice que tienen alrededor de 1.800 miembros en toda la ciudad y tiene un crecimiento vertiginoso. Y la iglesia está completamente formada por la comunidad homosexual. Entonces, yo buscaba esa lista y decía, wow, impresionante, cómo ha ido desde el año 1968 empezaron, pero eran una por aquí y otra, pero del año 2000 para acá han salido, pero muchísimas. Iglesias que eran, vi el caso de una iglesia bautista en Chicago, que era una iglesia conservadora, completamente bajo el concilio bautista, y la iglesia cambió todo. Y la iglesia la pastorea un hombre que es homosexual. Él no tiene pareja, pero él abiertamente dice que es homosexual y es el que está pastoreando la iglesia. Entonces, no tenemos nada contra los homosexuales, porque nosotros tenemos que estar claros en eso. El Señor Jesucristo no vino a condenar al mundo, el Señor Jesucristo vino a salvar al mundo. Pero cuando nosotros hablamos de la iglesia tiene una labor y tiene un propósito, y es ser parte de ese movimiento que fundó Jesucristo de alcanzar a los que están perdidos. Entonces, si la iglesia dice esto no es pecado, entonces ese abanico tiene que ser muy amplio, porque si esta iglesia declara que la homosexualidad no es pecado, entonces hay muchas cosas más que van a entrar dentro de ese concepto de que no son pecados. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros adoptamos esa postura, porque no son doctrinas, porque no están respaldadas por las escrituras, y tenemos que tener cuidado porque nosotros estamos haciéndole más daño que bien a la iglesia y a la gente. Porque ¿cuál es el amor de la iglesia para la gente? Que no se pierdan. El amor mío por las personas es que no se pierdan, independientemente de las preferencias que ellos tengan. El amor mío por ellos es que no se pierdan, independientemente de su raza. El amor es la compasión de saber que nosotros sin Cristo estamos perdidos, que nosotros sin abrazar la verdad del Evangelio nosotros estamos perdidos y la eternidad la vamos a pasar en el infierno. Esa es la consecuencia. Entonces nosotros como iglesia no podemos pasarle la mano a la gente y decirle todo está bien, porque nosotros sabemos que todo no está bien. Nosotros sabemos cuál es el fin.
Y más allá nosotros sabemos quién es el autor de todos estos movimientos que están ocurriendo y sabemos que es el mismo Satanás. Como siempre con sus astucias y con sus artimañas está envolviendo a todo el que él pueda. El Señor Jesucristo dijo que si era posible, aún los escogidos iban a ser engañados en los últimos tiempos por todas las cosas que se van a levantar. Y si nosotros vemos, los últimos tiempos se está levantando por todas partes. Entonces, la moda de la iglesia inclusiva llegó en todas las partes del ámbito mundial, está en todas partes. En todos lados se habla de inclusión, es decir, que no podemos discriminar, y yo hasta ahí lo comparto, de que no podemos discriminar a las personas, que todas las personas tienen derecho. Yo comparto todas esas cosas, porque eso en el pasado hizo mucho daño. Hubieron personas que las mataron por su orientación sexual, los ponían presos, los excluían de la sociedad, eso tampoco dice la Escritura. Entonces, todos esos extremos hicieron daño. Entonces ahora queremos conciliar todas esas cosas, pero tampoco nos podemos ir al otro extremo. Nosotros tenemos que mantener la postura de las Escrituras. Yo siempre lo digo, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra? Usan la premisa del amor. Dios es amor y debemos amarnos los unos a los otros. Pero esto va mucho más allá. Si nosotros conocemos la Escritura y si nosotros sabemos del amor de Dios, sabemos que es mucho más allá lo que nosotros conocemos sobre el amor de Dios. Todo esto está llevando a la iglesia a un nuevo concepto de iglesia, a un nuevo movimiento, y se está expandiendo por todas partes, por todos lados se está expandiendo. La iglesia inclusiva. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura de esto? Dios es amor, ¿es cierto? 1 Juan 4, 8, 10. Nosotros vamos a la premisa del amor. Dios es amor, sí, Dios es amor. 1 Juan 4, 8, 10. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Ese es el amor más grande de Dios, que entregó a Jesús por nosotros que éramos pecadores como una ofrenda para que nuestros pecados fueran perdonados. El amor de Dios es único, nadie ama como Dios. Vamos a ver 1 Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué nos perdonaría Dios nuestros pecados si somos tan malos y somos, ya lo dijimos antes, por el amor de Él? Por su amor, por ese gran amor que tiene Dios, nos perdona nuestros pecados. Ese es el amor de Dios. Por eso, en eso Dios mostró su amor por nosotros, en que nosotros, siendo pecadores, Jesucristo vino y murió por nosotros. Cuando nosotros éramos unos pecadores que ni habíamos nacido, pero ya nosotros estábamos en la mente y el pensamiento de Dios, Jesucristo vino y murió en ese madero, una muerte cruel, una muerte horrible, sin ninguna causa, y Él murió por los pecados nuestros, para que nosotros fuéramos justificados y aceptados delante de Dios, para poder estar nosotros aquí, para tener comunión con Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a enseñar a la gente que no hay pecado? La gente tiene que saber que hay gente que dice, no, yo no soy pecador, porque la gente piensa que pecado es matar, robar, ser narcotraficante, ser violador. No, la Escritura es muy amplia, es una gama de cosas que para Dios son pecados. Vamos a ver Romanos 1, 24, 32. En lo que se refiere, lo que estamos hablando, Romanos 1, 24, 32. Dice,
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Después dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaño y malignidades, murmuradores, detractores y aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Está hablando de un montón de cosas que tienen los hombres. No solamente habla de los que practican la homosexualidad, sino que está hablando que todos ellos se extraviaron y dice que Dios los entregó, es decir, no es que Dios los dejó que fueran así, Dios los soltó, porque la palabra que ahí se usa en griego es como que Dios los dejó que ellos siguieran su camino. Dios los dejó, así como hizo con el pueblo de Israel también. Dios les dio preceptos, mandamientos, pero ellos seguían a Dios y después se desviaban. Si nosotros leemos el libro de los jueces, vemos que es como un círculo vicioso. 50 años estaban bien con Dios, después se alejaban de Dios y le venían todos los males y volvían otra vez y así. Y dice que nadie tomaba en cuenta a Dios, que no había ley en Israel en aquellos tiempos y que nadie tomaba en cuenta a Dios y cada quien hacía lo que quería. Así termina el libro de los jueces. Entonces, así están los hombres en estos tiempos. Dice que no tomaron en cuenta a Dios, es decir, no pensaron en Dios cuando están tomando sus decisiones. Y no solamente, vuelvo a repetir, se está hablando de la homosexualidad, se está hablando de muchas cosas. Dice, se habla de la avaricia, de los que son desobedientes a los padres, se habla de la maldad, de los que tienen envidia, de los fornicarios, de los perversos, de la gente que no tiene afecto natural, de los necios. Los necios son los que no usan la sabiduría, los que saben una cosa y la siguen haciendo. Lo que usted les dice, mira, esto es así, así, y siguen por el camino que usted les está diciendo que no vaya. Esos son las personas necias, porque no están usando la sabiduría que Dios nos ha dado. Primera de Corintios 6, 9, 11. Qué grave. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora eso lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y después dice, y esto erais algunos, es decir, algunos de esos que estaban en Corintio, algunos de esos que estamos aquí, éramos algo de eso que dice ahí, y esos eran algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está toda la verdad. Dice, eran antes de venir a Cristo. Pero después dice, pero ahora han sido lavados. Hemos sido lavados en la sangre de Cristo, hemos sido lavados porque nosotros conocimos nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios. ¿Somos pecadores? Sí, seguimos siendo pecadores.
pero ya no practicamos el pecado como antes y estamos conscientes, como decía el hermano Orlando, estamos conscientes de que la vida de nosotros tiene que ser para Dios, de que hay cosas que nosotros no podemos practicar y no las podemos seguir haciendo. ¿Por qué? Porque no le agrada a Dios. Y dice, porque ya hemos sido santificados. Qué grande es. Es decir, el Señor ya nos santificó. Hemos sido santificados en Cristo. La santificación es que Dios nos apartó en Cristo Jesús para Él. Somos santos, apartados para Dios. Por eso no podemos seguir practicando el pecado. ¿Vamos a pecar? Sí, porque nos vamos a equivocar y vamos a hacer cosas que no le agradan a Dios. Pero no podemos ser practicantes del pecado. Y dice, y ya habéis sido justificados. Ya estamos justificados delante de Dios en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Los que hemos conocido a Jesús, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, hemos sido justificados a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ya Dios no puede decir, pero mira, porque Jesús dice, está justificado por lo que el Señor hizo. Por eso el Señor dijo, consumado es. El sacrificio perfecto, el sacrificio que esperaba Dios de un hombre, se llevó a cabo en Jesucristo, perfecto, sin pecado. Mire que no había nadie y tuvo que ser Dios mismo. Porque no había nadie, porque los hombres somos pecadores y estamos separados de Dios. Entonces el apóstol continúa diciendo, en el versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es decir, hay cosas que no me pueden dominar a mí como cristiano, porque yo tengo que saber, como predicaba el pastor la semana pasada, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. La resistencia a Satanás es sometiéndonos al Señor. El Señor nos manda a nosotros a resistir al diablo y a someternos a Dios. No podemos resistir al Espíritu Santo, porque si le hacemos resistencia al Espíritu Santo, nos agarra el diablo y nos da una arrastrada. El pueblo de Israel resistía al Espíritu Santo. El Señor muchas veces le dijo, ¿hasta cuándo va a contender mi espíritu con este pueblo? ¿Hasta cuándo siguen resistiendo al Espíritu Santo? Y nosotros los cristianos también resistimos al Espíritu Santo cuando no hacemos lo que Él nos manda hacer. Cuando no estamos en el centro de la voluntad de Dios, estamos resistiendo al Espíritu Santo. El Señor siempre, siempre, siempre nos va a enseñar a nosotros el camino por el que nosotros debemos de andar. Créanme, si estamos haciendo algo que está mal, Dios nos va a guiar, Dios nos va a enseñar. Siempre, siempre, siempre nos va a enseñar. Porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos en su caminar. Entonces, no tenemos excusa, no nos podemos cubrir. Dios es amor. Jesús dijo lo mismo, que Dios es amor. Juan 15, 9, 10. Dame tiempo, hermano, para conseguir. Juan 15, 9, 10. Porque nosotros no podemos enarbolar la bandera del amor. Dios es amor y nos amamos los unos a nosotros porque Dios es amor. Sí, pero es mucho más allá el amor de Dios. Amén. Tenemos que mirar a través de la Escritura. Nunca podemos obviar la Escritura. Nunca podemos obviar la Escritura. Juan 15, 9 y 10. Este es el Señor Jesucristo, unas horas antes de que Él fuera entregado para ser crucificado. Estaba con sus apóstoles y esto les dijo: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Después de eso le dice en el número 12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado.
Pero antes de ese mandamiento ya les digo lo que era el amor. Les digo que el Padre es el amor y le dijo que el que ama al Padre tiene que guardar sus mandamientos, porque la gente se basa, Dios es amor, sí, y Dios nos ama a todos, pero nosotros amamos a Dios, guardamos sus mandamientos para poder decir que lo estamos amando. No vamos a guardar todos los mandamientos, no, solo Jesús lo pudo hacer, pero hay cosas que tenemos nosotros que hacer, hay cosas que tienen que salir en nuestra vida. Nosotros estamos en un caminar, el Evangelio no es fácil. Hay gente que dice, este caminar es fácil. No, porque nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Porque la lucha más grande no es contra Satanás, porque ya nosotros lo conocemos, ya nosotros sabemos sus mañas y sus artimañas y sus maquinaciones. La lucha más grande es con nuestra propia carne, con nuestra naturaleza, con ese mío que me haga y que me dice, pero si tú te lo mereces, pero si tú esto, si tú... Esa es la mayor lucha que tenemos. El apóstol Pablo lo explicó muy bien, dijo, yo quiero hacer esto y termino haciendo aquello que es malo. ¿Por qué? Porque es más fuerte. Por eso nosotros tenemos que mantener, por eso se habla del sacrificio, por eso tenemos que mantener esa naturaleza pisada. Por eso nosotros tenemos que estar muertos al pecado. Por eso nosotros tenemos que estar sometidos a Dios. Por eso mismo, porque nuestra naturaleza nos va a arrastrar, nos va a llevar a lo que la carne de nosotros quiere hacer. Ese fue el error de Eva, satisfacer los deseos de su carne, lo que veían sus ojos. Dice que le pareció ese fruto rico, apetecible. A nosotros hay cosas que nos aparecen ricas, apetecibles y son malas. Nos traen condenación a la vida. El comer desmedidamente es pecado. Si yo me siento en aquella mesa y me como todo lo que mis ojos quieran ver y todo lo que yo me quiera meter por el cuerpo, es pecado. Y al final voy a tener insatisfacción. Salomón dijo en el libro de Eclesiastés, dijo, no hubo nada que no le negué a mis ojos. Usted sabe lo que es eso, él hizo todo lo que él quiso hacer. Y al final de su triste vida se dio cuenta que todo es Dios, porque lo dice en el libro de Eclesiastés, que el hombre sin Dios no es nada. Le pudo dar rienda suelta a todos sus deseos, a su cuerpo, a todo lo que quería, y al final terminó concluyendo que es Dios todo. Y así está la humanidad, y al final va a terminar concluyendo que es Dios, y que se perdieron porque no siguieron y no escucharon a Dios. Entonces, Dios es amor. Nosotros estamos llamados como cristianos a dar el amor de Dios, pero la iglesia tiene que enseñar la verdad. La iglesia no puede volver ligero el evangelio, no. La iglesia no puede volverse en la corriente del mundo, y la corriente del mundo hoy es la inclusión. Todos somos iguales para Dios, sí, todos somos iguales, seguro. Jesucristo murió por todos nosotros, por los violadores, por los pedófilos, por los homosexuales, por las prostitutas, por los mentirosos, por los envidiosos, por los chismosos, por todo. Jesucristo murió. Pero, como dijo el apóstol Pablo, tenemos que dejar esa manera de vivir, porque ya hemos sido justificados, porque ya hemos sido lavados y porque ya hemos sido santificados. Ahí están las tres cosas que hizo Dios en nosotros. Como esas tres cosas están en nosotros, el pecado ya no se puede señorear de mí. Yo escuché un testimonio de un hombre que fue homosexual. Es más, él dice, yo tengo una lucha porque él está solo, forma parte de un ministerio, y él dice que yo tengo una tendencia homosexual, pero yo no practico la homosexualidad. Dice que tiene 32 años que conoció a Cristo y se apartó, y le habla, el llamado de él es ir y hablarle a todas esas personas, y ese es su testimonio. Y él da fe, él vive con su madre, y dice que él da fe de que solamente en Cristo Jesús él pudo cambiar su vida. Entonces nosotros sabemos que en Cristo sí se puede, porque Cristo puede deshacer todas las obras del diablo, porque no nacieron así, porque Dios no se va a equivocar.
y va a poner un hombre en el cuerpo de una mujer y al revés. Dios es perfecto. Y Dios no va a crear una persona así y después Dios la va a apartar. No va a ser Dios eso. Entonces, nosotros sabemos que esta es una obra de Satanás. Nosotros sabemos lo que Satanás está haciendo. Satanás está arrastrando a las personas porque él sabe que el tiempo de él está corto y él sabe que ya él tiene que ir a donde él va a pasar la eternidad, en el infierno. Y no se quiere solo. Así. Él se reveló en el cielo y no se quiso revelar solo y se llevó casi la tercera parte de los ángeles. Ahora está igualito, no se quiere solo. Entonces, nosotros tenemos nuestro libre albedrío y nosotros tenemos delante de nosotros de esta escritura valiosa, poderosa, que el Señor nos dejó. Los argumentos para esta doctrina no son válidos, no tienen argumentos bíblicos, no hay nada bíblico que sustente que la homosexualidad no es pecado. Es pecado, como ya les dije, todas las demás cosas que son pecados delante de Dios. No los condenamos, los amamos, yo tengo mucha compasión por ellos. Sí, de verdad antes no me importaba, es más, era cristiana y lo veía igual. Decía, bueno, cada quien hace con su vida lo que quiere, cada quien vive para donde quiera, pero yo oí un testimonio de un hombre español, hace algunos años oí ese testimonio. Él era, desde los 14 años tenía esa vida homosexual y él era travesti, se vestía como mujer y tenía unos espectáculos y ganaba muchísimo dinero, iba por muchas partes viajando y ganando mucho dinero y después se vino a vivir a los Estados Unidos y ya tenía 30 años de edad y estaba en ese mundo. Y él dice que un día, es su testimonio que él cuenta, que un día se estaba vistiendo, porque él se vestía como mujer, y Dios le dijo, porque dice, yo después supe que era Dios, pero dice que una voz dentro de él le dijo, si tú eres hombre, ¿por qué te vistes como mujer? Y dice que esa voz, dentro de su interior, no se fue nunca más de su cabeza. Donde quiera que él estaba, dice, en cualquier momento eso venía a mí. No me lo dijo nadie, nadie me evangelizó, nadie me predicó de Cristo, en mi vida había visto una Biblia, pero esa voz estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. Y dice que un día dijo, estaba en su baño y dice que aquella voz se hizo tan real y tan latente dentro de su vida, dice que se salió desesperado del baño, se secó, se medio vistió y dice que cayó de rodillas y le dijo, si eres Dios quien me estás hablando, enséñame, yo no sé nada, yo no conozco otra forma de vida, cámbiame, yo hoy me rindo a ti. Y a partir de ahí Dios hizo una transformación en él. El hombre tiene 50 y algo de años, está casado, tiene 2 hijos, tiene una esposa y tiene un ministerio de alcance que se llama la Casa del Padre. Porque él tiene un testimonio, el testimonio de este hombre es, él dice, Dios me trajo a la casa del Padre. Él nunca tuvo un afecto de un padre, y tuvo un padre, pero era un padre que estaba ahí, pero era ausente, no estaba, no era cariñoso, no pasó tiempo con él. Y dice que Dios hizo esa obra en la vida de él, y dice, nunca nadie me habló de Jesús, yo todo lo que supe de Jesús yo mismo, y después de conocer la Escritura, y después de haber tenido este encuentro tan maravilloso con Cristo, yo busqué una iglesia, y yo empecé, y él fundó este ministerio que se llama la Casa del Padre, y ha sacado muchos hombres y mujeres de esa vida. Entonces sabemos que Dios sí lo puede hacer, porque Dios nos ama, y Dios va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Nosotros como iglesia estamos llamados a amar a todas las personas, no señalar a nadie, no juzgar a nadie, pero estamos llamados como iglesia también a enseñar la verdad que está en el Evangelio, la verdad que Dios nos ha enseñado a nosotros. Nosotros somos los portadores de la verdad absoluta que está en la palabra de Dios. No podemos diluir el Evangelio, no podemos ocultar el Evangelio. Dios es amor, pero los que aman a Dios tienen que guardar sus mandamientos. Lo dice la Escritura. La Escritura es puntual. Dios es amor y nos ama a nosotros, pero nosotros tenemos que responder al amor de Dios. ¿Cómo respondemos nosotros al amor de Dios? Siguiendo los mandamientos del Señor, sometiéndonos, viviendo una vida para Él. Esa es la manera que nosotros tenemos que corresponder al amor. Cuando usted es amado por alguien, usted tiene que corresponder a ese amor de esa manera. Entonces, así mismo tiene que ser con Dios.